Seguimos en primera plana aquí en Radio Francia Internacional y France 24 esta semana hablando de la guerra del agua, o mejor dicho, lo ponemos en plural, en las guerras del agua, en los conflictos desatados por el agua. Lo hacemos con el geógrafo del Instituto de Altos Estudios de América Latina, Sebastián Belud, nuestra compañera de la redacción brasileña de Radio Francia Internacional, Cristian Capuchino, Sabián Grandadam, de la rúbrica América Latina del Cuguera Internacional, y Jean-Pierre Dussolin, investigador en ciencias económicas y especialista en medio ambiente. Hablábamos, nos dejaba Jean-Pierre la pista antes de irnos a publicidad sobre la huella del agua en actividades como la agricultura o la ganadería, un tema de máxima actualidad. Un caso emblemático en América Latina es el de Petorca, en Chile, donde sus habitantes acusan a los productores de aguacates de utilizar los pocos recursos hídricos que tienen para la producción del nuevo llamado oro verde, que lo llaman ahora. Es un tipo de conflicto, digamos, evidente por el recurso del agua, ¿no? Entre ganadería, entre agricultura y agua, ¿no? ¿Jean-Pierre? Sí, justamente. ¿O sabéis? Sí. Hay un conflicto entre la agricultura para uso humana y la ganadería y el consumo para las personas. Sí. Porque hay que tener en cuenta, para hacer un punto, que toda esa zona está bajo sequía hace más de 10 años. Entonces, el río Petorca, que pasa por ahí, ha disminuido su caudal fuertemente. Entonces, ¿por qué se ocurre este conflicto? Porque los agricultores, hay pequeños agricultores y los grandes agricultores con muchos recursos que producen aguacate o palta, como decimos en Chile, tienen acceso a tecnología y a capital para poder hacer pozos profundos y tener acceso al agua. Entonces, si uno ve una foto, hay estanques de agua y al lado la gente tiene que comprar agua, se la tienen que traer en camión. Entonces hay un conflicto social y político de por medio. Y hay otro tema también interesante, que muchas de las personas que viven en Petorca trabajan para la producción de palta, entonces tampoco pueden ir en contra de este tema. Si tú me lo permites, un contrapunto respecto a ese tema, muy corto, es que en el norte de Chile, en el sur, sur de Perú y norte de Chile, Arica, por ejemplo, hay valles en los cuales se ocupa mucha tecnología de riego por goteo para hacer agricultura en desierto. Entonces, uno podría decir que hay sectores en los cuales hay sequía, pero no están bien adaptados para la sequía. En cambio, en el norte de Chile siempre ha habido sequía. Hay sectores en el desierto de Atacama donde nunca ha llovido, o muy poco, y ahí se hace agricultura en oasis porque existe la política pública y el dinero para poder hacer riego por goteo. No sé si este tipo de conflicto que describía Jean-Pierre, Sebastián, estamos en un mundo, o Cristian, en el que nos encaminamos a cada vez vivir más tipo de conflictos como este que describíamos, este tipo de conflictos sociales. Lo que quería hablar en ese tema es que creo que hay una otra cosa que vuelve al caso del Estado o de la privatización, porque ¿de quién es el agua que está en el subsuelo? Hay países donde el agua del subsuelo es del Estado, del Estado, y entonces puede pensar que van a pagar por el uso del agua del subsuelo. Y después también tiene que cumplir el derecho al agua de la población, y hay países donde el agua del subsuelo es del propietario de la Inca o de que sea. Como en Chile, en Chile, en ese caso mismo que comentabas, ¿no? Sí. Denuncian que hay una ley del agua en Chile que otorga el derecho total de usar el agua a quien lo adquiera. Y entonces esas compañías de producción de aguacate se apoderaron precisamente del subsuelo para poder cultivar, y eso también desencadenó en el agotamiento de los dos ríos, si me acuerdo bien, y eso denuncian. Pero hay que recordar que desgraciadamente hay una obligación económica también para ese cultivo del aguacate, porque hay que recordar que es una ganancia de $500 millones al año, que no es poco. La Organización Mundial de la Salud considera que el saneamiento del agua es uno de los retos de la década. No sé qué avances se han producido en este terreno durante los últimos tiempos, en el terreno del saneamiento del agua. Sebastián. Hay que partir, como siempre, de
lo que está pasando es un crecimiento demográfico absolutamente inédito. Nunca hubo tanta persona en la superficie del planeta. También por eso se acudizan, pienso, los conflictos. En cuanto al saneamiento del agua, hay que ver de qué estamos hablando otra vez. Estamos hablando de brindar aguas a los usuarios, que en eso hay avance, particularmente los problemas se dan en las zonas periféricas de la ciudad, pero lo que no se avanza mucho es el tratamiento de las aguas usadas. Entonces, muchos países tienen poco o muy poco tratamiento de aguas usadas y por lo tanto está también tirando al medio ambiente aguas servidas. Además de los conflictos que puede haber entre humanos, a los que nos estamos refiriendo hoy, también se están produciendo otro tipo de conflictos, por ejemplo, entre humanos y animales. En los últimos tiempos estamos viendo noticias que nos llegan de Australia y últimamente muchas de Zimbabue, donde han aumentado exponencialmente los ataques de animales sedientos y hambrientos a seres humanos. En 2019, los ataques, atención, mataron a 36 personas en Zimbabue, en una cifra que va incrementando. Es decir, pasamos a otro tipo de conflictos que hasta ahora no habíamos vivido en nuestro mundo. Pues sí, supongo que eso también va aumentando. Vimos que en Australia hay como miles de animales salvajes que se perdieron y fueron matados por esos incendios. Y eso también agudiza la presión, como dices, hídrica, pero también presión vital, ¿no? Y eso va seguramente a ir aumentando en el mundo entero. De todas maneras, vemos que la biodiversidad está disminuyendo en todo el planeta. Vimos que en la Amazonía hay especies que desaparecen por esa cuestión de deforestación y carencias de agua, de agotamiento de los recursos. Bueno, ya ven todos los conflictos que crea el agua a nivel global y a todos ellos subyace el gran debate. Cuando el Estado no está presente, ¿el agua tiene más posibilidades de transformarse en una mercancía y la población es cliente de ese agua? Jean-Pierre. Sí, yo quisiera situar un poco el debate entre el agua como bien público. Entonces, el tema es, ahí tiene que haber una gestión política del agua. Sí. El Estado tiene que, de cierta forma, decir, el agua va a ser administrada por el Estado, o bien el agua va a tener una administración mixta a través de la construcción de infraestructura y una administración por parte privada, o bien vamos a dejar todo en manos de privado, como lo que pasó en Cochabamba, que finalmente puede aumentar el precio del agua y que no quede disponible para la población. Entonces, por un lado, el agua tiene una función, puede ser dicha que es un bien económico, pero no hay que olvidar que tiene una labor social, y eso no hay que olvidarlo. Entonces ahí está el conflicto entre el agua como bien económico y también como uno de los insumos sociales que se tiene. Cristian, sobre este debate del bien como de la función del Estado. Es eso, lo que hablamos al principio, del derecho humano al agua, porque no se puede olvidar que el agua es un bien vital, como dice Sabine. Y eso, si dejamos como un bien económico, no se puede dejar a alguien sin agua. Si lo hacemos, vamos a reducir la población. Y creo que en ese debate hay también otra dimensión que no mencionamos hasta ahora, es que el reconocimiento por los gobiernos de los cambios climáticos, esa es una cuestión también muy importante. Por ejemplo, estábamos comentando lo del corredor seco de América Central. Al principio, en Honduras, por ejemplo, el gobierno de Hernández no reconoce que la sequía o el agotamiento de los suelos proviene de los cambios climáticos, por lo menos en parte. Y entonces él abarca medidas de urgencia, de emergencia, compensaciones sociales, pero no trabaja en colaboración y coordinación con la región en una estrategia de mejoramiento para corregir los efectos de los cambios climáticos. Y además, como hay minería, y la minería es un tema que tampoco abarcamos, pero muy importante, hay mucha minería en América Central. Los gobiernos se niegan a que la minería pueda afectar a los recursos en agua. Mientras tanto, es una realidad. Jean-Pierre. Justamente, siguiendo un poco con el tema de la minería, lo que pasó hace poco en Mendoza, que el gobierno de la región de Mendoza
autorizó el uso de ciertos arsénicos y otros insumos para la producción que se utilizan en la producción minera, y esto tuvo una gran cantidad de protestas en la ciudad de Mendoza, justamente porque se sabe que la minería, está documentado, afecta al medio ambiente y al ecosistema. Entonces, por un lado, tratamos de mejorar el tema, la actividad económica, pero eso tiene un costo en externalidades negativas en el medio ambiente. Bueno, pues en el último tramo del En Primera Plana lo dedicamos a las preguntas que nos han llegado de nuestros oyentes a través de las redes sociales. Usted pregunta. Bueno, no tenemos quizá todos los datos encima de la mesa, pero podamos quizá sacar algunas ideas. Muchas preguntas referidas a la huella, precisamente, de los recursos hídricos. ¿Cuántos recursos hídricos se destinan hoy por hoy a la ganadería?, nos preguntan. Más o menos. ¿Cómo podemos establecer o dar una idea? Cristian sabe quizás mejor que yo, pero yo diría que en Brasil un montón. O sea, un montón en Brasil por lo menos. En cuanto a los otros países no sé muy bien, pero Cristian... No tengo datos, pero sí, verdad que no es una... tenemos las creaciones son en grandes fincas, entonces verdad que se consume mucha agua, y especialmente incluso en la no Amazonía. se paga por el agua porque están en los ríos de todo eso y no se paga, entonces en el precio de la carne no está pagando por el agua que ha sido usado. Yo les puedo decir, mientras que la huella hídrica de los cereales se estima en un 0,5 litros por kilocaloría, la carne de cerdo estaría en una cifra superior a 2 litros por kilocaloría y la de vacuno en más de 10 litros por kilocaloría. Eso es para que se hagan una pequeña idea, al menos de la escala de la que estamos hablando, Jean-Pierre. Y otro tema interesante también de la producción, bueno, que en Francia, en Bretaña, hay una gran producción de cerdos que produce nitratos, y eso contamina los cursos de agua y finalmente produce eutrificación en el mar y el crecimiento de algas verdes. Entonces, no es solamente la huella hídrica producto del consumo en la producción del kilo de carne, que son 16.000 litros, sino que también es la polución del agua. Nos preguntan también, los activistas que ponen el grito en el cielo respecto a la gran cantidad de agua que se consume, por ejemplo, para que el ser humano consuma un filete de vacuno, ¿llevan entonces razón? ¿Cómo podríamos responder? ¿Ese activismo hoy vegano que pone en el centro de mira el consumo para producir un filete? Pero no hay que confundir activismo vegano con uso racional de los recursos. O sea, hay zonas, regiones que están absolutamente aptas para criar ganados, o sea, tomando las precauciones que se necesitan, pero tanto en Brasil como en Argentina hay zonas donde llueve mucho, entonces no está mal tener vacas si uno quiere comerse un bife de vez en cuando, lo cual es una decisión personal. Pues ha sido un placer que me hayan acompañado hoy. Se nos acaba el tiempo en En Primera Plana, que hemos dedicado al agua, al conflicto del agua, o mejor dicho en plural, a los conflictos del agua. Un tema muy interesante. Muchísimas gracias a los cuatro y a todos ustedes. Hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.